Dos insectos parecidos pero muy diferentes. El pinacate es inofensivo. En cambio, el picudo es una plaga que daña y acaba con diversas especies de plantas. Dentro de la lista de plantas afectadas por el picudo se encuentra el maguey, la palma, las palmeras, el cardón, el agave tequilero, el agave mezcalero y otras plantas. Estas son las imágenes del pinacate. No debemos confundir a este escarabajo inofensivo con el picudo. Del pinacate existe un santuario protegido en Sonora. Ahora vemos las imágenes del picudo. A este sí hay que temerle porque causa muchos daños económicos y destrucción a varias especies de plantas. El picudo. Se me reventó el panzón y sigue la yunta andando cuando llegue a media tierra. El arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barcón se iba trozando, el yugo se iba paneando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando en arando se me reventó. El picudo del agave es un insecto coleóptero, o sea, que está emparentado con los escarabajos y catarinas. Es de color negro y carece de alas funcionales, pero esto no impide que se desplace rápidamente y se hospede en otras plantas. La larva es blanquecina y alcanza hasta 1 centímetro de diámetro y 5 de largo. El tamaño de este insecto rastrero alcanza los 28 milímetros de longitud, de los cuales una parte significativa corresponde a su distintivo pico alargado que emplea para barrenar la superficie del maguey. Este escarabajo se ha convertido en una de las peores plagas del maguey, no solo por el daño que este podría ocasionar, sino por ser un transmisor de enfermedades propias del agave, como el Fusarium sp, un hongo, o la bacteria Pectobacterium, que por lo general actúan en conjunto. Puede el insecto ser portador de las mismas o incluso ser portador físico, de manera que las esporas o bacterias vengan pegadas en su cutícula. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió todo, mi maíz se llevó, ni por comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de maguey, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de una segunda, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Cuando veo el mes que te toca, no le pagas a la tienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. El hongo Fusarium. La presencia en el agave pulquero puede causar graves problemas como la marchitez, que se manifiesta con el amarillamiento y marchitamiento de las hojas e incluso la muerte de la planta. Esta enfermedad es causada por el hongo Fusarium, que coloniza el sistema vascular de la planta, afectando su capacidad para transportar el agua y los nutrientes. Sus síntomas son el marchitamiento, decoloración, pudrición y la reducción del crecimiento. Las hojas más bajas comienzan a marchitarse y a amarillar, progresando hacia arriba. Después se observa decoloración en las hojas
y en el tallo, y en casos más avanzados puede haber pudrición de las raíces y del corazón de la planta. La planta afectada presenta un crecimiento lento y en ocasiones nulo. La bacteria Pectobacterium. En el agave pulquero, la bacteria Pectobacterium puede causar la pudrición blanda del cogollo, una enfermedad que afecta la salud de la planta y puede llevar a pérdidas económicas significativas. Síntomas de plantas infectadas por el picudo. La planta presenta daños físicos como pequeños agujeros en las pencas, lo que hace más fácil detectar la presencia del picudo. El picudo, al tener casi nula capacidad de movimiento por aire, porque no tiene alas, se mueve sobre el suelo, siendo su primer objetivo la parte basal del agave, en donde la hembra oviposita hasta 50 huevecillos durante todo su ciclo de vida, 90 días. La larva barrena y la pupa se alimenta de las partes blandas del agave, viviendo dentro de este y utilizando el residuo del tejido dañado. Hablando en términos biológicos, la pupa es el estado por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis que los lleva al último estado o estadio de larva, al del imago o adulto. La imagen que se muestra es una pupa ya casi completamente desarrollada y en este caso es del Apis mellifera o de las abejas de la miel. Me decía mi prenda, Madame, mes que te tocó, le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debía en la tienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra, ahora voy a trabajar, a seguirle abonando 20 pesos 10 centavos, son los que salgo restando, me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. ¿Cómo se detecta la presencia del picudo? Las plantas con picudo a menudo presentan marchitez o pudrición del cogollo, que acaban con la vida de la planta. En la observación del daño visible son las perforaciones en la parte media de las pencas y el cogollo, como muestra la siguiente imagen. Un solo picudo, tanto hembra como macho, puede afectar a múltiples plantas de agave a lo largo de su vida, ya sea ovipositando en varias o transmitiendo enfermedades entre ellas. Ves a tu familia que no tiene ya calzones, no yo tengo ya perdí, y tienes pantalones, ya prométete a Clarisa, anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a tu hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto, tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el bastón y sigue la yunta andando. Ciclo biológico del picudo. El picudo del maguey inicia su vida como huevo y pasa por una serie de cambios denominados metamorfosis antes de llegar a su etapa adulta. Estas etapas son huevo, larva, pupa y adulto. A esto se le denomina metamorfosis completa. Los huevos son ovipositados en grupos de 2 a 6 cerca del cogollo del maguey y eclosiona 5 días después. Cada hembra a lo largo de su vida oviposita de 25 a 50 huevos. Las larvas son robustas, encorvadas y carentes de patas. La siguiente imagen nos muestra el ciclo completo del picudo. Y ahora iniciemos al revés. Viéndolo como adulto, primero oviposita sus huevos,
en un lapso de 7 días. Posteriormente se hace una larva y después se hace la pupa para llegar concluyendo a ser adulto. Ves a tu familia que no tiene ya calzones, no yo tengo ya fardí, y tú tienes pantalones, ya prométete a revista, anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a tu hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto, tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el bastón y sigue la yunta andando. El picudo es una plaga que persiste y se reproduce de forma continua a lo largo del tiempo. El picudo es una plaga perenne, por lo que su incidencia depende de condiciones climatológicas favorables para su proliferación. En mayor o menor medida depende de la estación del año, es decir, en tiempos más secos su proliferación será más aguda, será más rápida o intensa que en tiempos de lluvias. La proliferación del picudo es más intensa durante las temporadas secas, debido a que las condiciones secas y cálidas favorecen su desarrollo y reproducción, mientras que las lluvias pueden reducir su actividad y presencia. Una plaga perenne se refiere a una plaga que persiste y se reproduce de forma continua a lo largo del tiempo, en lugar de aparecer de forma ocasional o estacional. En términos de control de plagas, una plaga perenne significa que las intervenciones para su control son necesarias de forma regular, ya que sus poblaciones fluctúan por encima del nivel del daño económico constantemente. Esas tierras del rincón las sembré con rumbo y canto. Se me reventó el bastón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra. Prevención y control del picudo. El método de control más efectivo es el monitoreo de la plaga durante todo el año, utilizando el trampeo con ayuda de feromona y cebo, cambiando cada 15 días, determinando el ciclo biológico y contabilizar cada 15 días la cantidad de picudos atrapados para medir incidencia. Una vez reducida la población, podemos tomar la decisión de disminuir las trampas y contar cada 15 días la cantidad de picudos atrapados para medir incidencia. Es importante incinerar los picudos atrapados y llevar la estadística. No es recomendable saturar el terreno con muchas trampas, porque el insecto no se moverá de su lugar y no caerá en estas trampas, debido a que no detectará de dónde vienen las feromonas. El arado y Dante, Rado se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barcón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando nadando, se me reventó el bastón y sigue la yunta andando. Hacer una trampa para atrapar el picudo es muy sencillo. Es una práctica que ha dado resultados a los productores de agave tequilero y es sencillo el procedimiento y no muy costoso. Para hacer una trampa se debe contar con una cubeta
mediana, vacía y con tapa, como las de pintura. A esta se le hacen 4 orificios como del tamaño de una moneda de 10 pesos en sus 4 puntos cardinales y pegados al fondo como se muestran en la imagen, para que entre el picudo. Se debe contar con un cebo que se compone de segmentos o pedacitos de la piña del maguey en tamaños regulares. Para hacer el cebo, es recomendable utilizar los troncos de magueyes que están ya dañados por el picudo para no perder más plantas. El cebo se mete en una bolsa de polietileno con orificios, o si no los tiene, se le hacen los orificios para que entre el picudo con facilidad. Estando el cebo dentro de la bolsita, se atomiza con el insecticida de 7 a 10 atomizaciones y cada 15 días se vuelve a recargar tanto el cebo como el insecticida y se deposita la bolsita dentro de la cubeta. Se debe contar con feromonas. Estas las venden en bolsitas y el nombre comercial es Tequilur. Se cambian cada 30 días. O sea, una bolsita de feromonas nos sirve para 30 días que en una trampa se estarían recargando sus insecticidas y sus cebos cada 15 días. Después se debe contar con un insecticida que se llama malatión, preparado con agua y atomizador, 70 mililitros por 1 litro de agua. Este se aplica al cebo 10 atomizaciones y por dentro en el fondo de la cubeta 7 atomizaciones. Se cambia el cebo cada 15 días, igual que la recarga de insecticida. Y por último, se tapa la cubeta y se revisa en 15 días para el monitoreo. La tapa de la cubeta debe tener colgadas las feromonas para que estas, combinadas con el cebo, hagan una mayor atracción al picudo y pueda caer en la trampa. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió todo, mi maíz se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, si debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de maguey, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de una funda, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda, ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, hacer un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troja. Otras medidas de manejo y control. Se recomienda que los productores, al detectar plantas con pudrición del cogollo avanzada y que son altamente atractivas para los picudos adultos, las eliminen y destruyan, para lo que pueden ser incineradas o enterradas como una medida fitosanitaria muy importante para reducir las poblaciones del picudo del agave. De acuerdo con las densidades del picudo, se recomienda en predios de más de 4 años de edad iniciar alguna estrategia de manejo cuando se detecte un picudo por planta en los meses de marzo a abril, que son los meses más secos. Y siempre la yunta andando.
También es de gran ayuda cuando se siembren los nuevos hijuelos, escoger bien a los hijuelos. Por lo regular, esta plaga ataca a los agaves de edades tardías de más de 4 años. Sin embargo, en Tequilana Weber se ha comprobado que ataca desde el hijuelo, por lo que un hijuelo curado y proveniente de una madre sana nos ayudará a asegurar el éxito en nuestros cultivos. Ahora, un comentario. ¿Por qué el picudo ataca a plantas adultas del agave y del maguey? Es por la razón siguiente: a partir de los 4 años, el agave comienza a endulzar su tronco y esto lo hace muy atractivo para el picudo, lo que no sucede con los hijuelos. Me decía mi prenda, Madame, mes que te tocó, le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debía en la tienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra, ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. El ser humano contribuye a la dispersión del picudo. Normalmente los adultos del picudo tienden a permanecer en el área donde se originaron y generalmente su dispersión es baja. La colonización de nuevas áreas lejanas suele estar propiciada por el ser humano mediante el movimiento de sus plantas hospedantes, o sea, que están contaminadas con esta plaga. La abundancia de alimentos en los agroecosistemas de las plantaciones de agave hace que el adulto no emigre, solo se mueve de la planta vieja o en proceso de senescencia a plantas sanas o maduras. Ves a tu familia que no tiene ya calzones, no yo tengo ya faldí, y tienes pantalones, mejor métete a gravista, anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a tu hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto, tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el bastón y sigue la yunta andando. Tecajique, comunidad de trabajo y amistad. Mixcoatl es un eslogan inspirado en un personaje de la cultura toltecayotl, Mixcoatl. Maguey, inversión sustentable, comunidad orgullosamente activa. Tecajique, laborando. Tecajique,
Comunidad de trabajo y amistad. Mixcoatl es un eslogan inspirado en un personaje de la cultura toltecayotl, Mixcoatl. Maguey, inversión sustentable, comunidad orgullosamente activa, Tecajique laborando.